Cristian. Gracias. Okay. Bien, entonces empezamos, ¿sí? Y bueno, cuento 1, 2, 3. Bien. Hola, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por su compañía. Hemos estado trabajando desde hace ya algunos años con la Red para el Fortalecimiento de las Lenguas Indígenas de Nayarit, junto con colectivos e instituciones en una agenda de trabajo para la revitalización de las lenguas originarias. En este año nos reunimos a la conferencia anual de NAISA para exponer algunos de los proyectos que se han estado realizando en la red. El encuentro regional Sosteniendo la Vitalidad Indígena, Red Folinay, Simposio de las Lenguas Originarias de Nayarit, México, es una plataforma para aprender sobre el trabajo de académicos, activistas y miembros de la comunidad en el trabajo de la revitalización lingüística. En esta sesión me complace presentarles a los panelistas. La dinámica del panel va a ser simple. Yo presentaré al grupo y después de eso vamos a empezar con las presentaciones. Al final tendremos un espacio breve para preguntas y respuestas. Bien, el trabajo de los panelistas nos ayuda a nosotros, la Red Folinay, a visualizar la investigación como espacio que puede sostener la vitalidad de los pueblos originarios. En este panel, en específico, la literatura y la lengua son espacios de descolonización y sanación. En primer lugar, me gustaría presentar a Cristian Ramírez, que es un estudiante de doctorado de primer año en el Departamento de Historia de la Universidad de California en Los Ángeles. Su investigación se centra principalmente en los pueblos indígenas del siglo XIX, particularmente los nahuas de Guerrero, y cómo utilizaron el liberalismo popular durante el porfiriato para luchar por los derechos políticos y autonomía de sus pueblos. También me complace en presentar a César Barreras, Yoeme Yaqui, es ciudadano de los pueblos transfronterizos yaquis de Sonora y Arizona. Es estudiante de doctorado en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Los Ángeles, y actualmente estudia ideologías y prácticas del lenguaje, roles culturales y del lenguaje en el mantenimiento de la identidad étnica y la promoción de la salud mental y el bienestar. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar primeramente con Cristian. Voy a compartir la presentación para poder cederle la palabra a nuestro compañero Cristian. Muy bien, creo que ya lo pueden ver. Sí. Muchas gracias, Cindy. Permíteme, déjame apagar mi camarita para que tengas aquí el espacio. Stop video. Ok, excelente. Y me voy a hacer mute. Adelante, Cristian, gracias. Okay. Sí, gracias, Cindy. Bueno, bienvenidos a todos a mi presentación. Bueno, empezamos. México, a la fundación de la República, era una nación mayoritariamente indígena. La población de Guerrero era arrollado de 80% indígena al comienzo de la Revolución Mexicana. Hoy, según el censo oficial mexicano, es de alrededor del 15%. Sin embargo, sabemos que no se puede confiar en esos números, ya que las categorías restrictivas estatales limitan quién pueden ser considerados indígenas. Pero estos números son impactantes. México pasó en 2 siglos de ser una nación visiblemente plural y diversa de muchos idiomas, ahora de donde domina el español y muchas lenguas indígenas están en peligro o se han extinguido, como el Cuitlateco de Guerrero, donde el último hablante murió en los años 60. Pero, ¿dónde comienza esto? ¿Dónde comienza este intento de erradicar la diversidad lingüística? Una posible respuesta es la educación. La audiencia probablemente está familiarizada con figuras como José Vasconcelos y su famosa obra La Rosa Cósmica, que defiende el mestizaje
racial entre los blancos y los indígenas, sacrificando las culturas indígenas. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública entre 1920 y 1923 y luego continuó influyendo en el panorama político y cultura de México. Sus ideas sobre el mestizaje ayudaron a felicitar la pérdida de la cultura indígena a través del uso de la educación financiada por el Estado. Sin embargo, estas ideas no comenzaron con Vasconcelos. Las ideas anteriores de eliminar la herencia lingüística plural indígena de México a través del uso de educación y la literatura se puede encontrar en las palabras del escritor indígena más famoso en México, Ignacio Altamirano. Ignacio Altamirano nació en 1834 en la ciudad de Tixla, en una región que hoy nosotros conocemos como el estado de Guerrero. Su padre era el alcalde de Tixla. A partir de estos antecedentes, el joven chontal hablante de náhuatl podía acceder a los más altos niveles de educación, un poder que los indígenas mexicanos promedio en el siglo XIX difícilmente podían aspirar a alcanzar. Este tipo de trayectoria fue raro, pero otro liberal indígena contemporáneo fue Benito Juárez, el presidente Benito Juárez. Al igual de Juárez, Altamirano estudió en las escuelas exclusivamente eurocéntricas. En efecto, Altamirano fue enviado a la Ciudad de México, donde lo instruyeron los más grandes pensadores mexicanos de la época, como Ignacio Ramírez. Altamirano no fue solo un erudito y prolífico escritor, fue militar y político. Altamirano participó en todas las guerras importantes de la historia de México durante su vida adulta y ocuparía muchos cargos políticos, incluyendo el presidente de la Corte Suprema. Por lo tanto, la influencia de Altamirano en la historia, la cultura, la sociedad y la política de México es enorme. Aunque similar como Juárez, las opiniones de Altamirano sobre los pueblos indígenas fueron menos problemáticos. Altamirano, a pesar de todas sus fallas, abogó por la inclusión total de los indígenas en el Estado mexicano, algo que Juárez y los otros élites liberales no estaban totalmente en acuerdo. Sin embargo, Altamirano creía que los indígenas solo podían convertirse en ciudadanos cuidados a ciudadanos buenos si adherían a los valores liberales. Estos valores liberales significaron la destrucción de la gran parte de las culturas indígenas en México y la aceptación de la cultura hegemónica europea por encima de todo. Un modelo que desarrolla completamente de su visión es su libro El Zarco, que sostengo que es una guía instructiva sobre cómo el orden liberal podría terminar con el pluralismo lingüístico para una cultura y lengua mestizaje homogénea basada en el español. Ignacio Altamirano en su vida escribió varios libros. Los tres más famosos de sus trabajos eran Clemencia, Navidad en las montañas y El Zarco. A los efectos de esta presentación nos centramos únicamente en El Zarco. El Zarco fue escrito en la época del Porfiriato, donde avanzaba rápidamente el desmantelamiento de las tierras comunales indígenas. La participación indígena en la política y en el orden liberal se encontraba en su punto más bajo. Sostengo que El Zarco es un libro que busca remediar esta situación, pero no en erradicar la pluralidad lingüística o cultura, sino para dar una respuesta definitiva al problema indígena. La idea revolucionaria de Ignacio Altamirano era el mestizaje. Sin embargo, eso no fue de todo de sentido biológico, sino precisamente
cultural. Las ideas de Altamirano se presentan con bastante claridad en el libro El Zarco, sobre lo que ve como los pasos necesarios para que los pueblos indígenas se convertirían en parte del Estado-nación. Este llamado al mestizaje se hace visible en el escenario de la historia, el pueblo de Yuatepec. Yuatepec es descrito como un lugar europeo y también americano. La tierra es nativa, pero el valor del producto, las naranjas y los limones, es extranjero. Cuerpo nativo, especialmente europeo. La habitación se presenta como la comunidad ideal, utópica. Mientras tanto, la ubicación del enemigo de la historia, el Zarco, Xochimenacas, se presenta como una guardia atrasada para la prioridad racial que viola el orden liberal natural. Pero muchos de los personajes en Xochimenacas se describen o codifican como negros o indígenas, menos el Zarco, que es visto como un peligroso y estúpido hombre blanco que usa sus hordas marrones para saquear Yautepec. Por lo tanto, la destrucción de este escudente y el traifuno de los habitantes de Yautepec debe ser visto como una alegoría donde el mestizaje necesita triunfar para que el liberalismo sobreviva y prospere frente al antiguo frente al antiguo régimen colonial. Este mismo régimen colonial que paradójicamente protegió la identidad indígena mientras los explotaba. El liberalismo, en cambio, buscaría acabar con esto, pero mantener la explotación. Ahora pasemos al protagonista, el Zarco, Nicolás. El protagonista es Nicolás, un heredero indígena. Varios estudios han argumentado que él es sustituto del propio escritor Ignacio Altamirano. Ignacio Altamirano había dicho él mismo de que si no había hecho escritor y político, se había hecho heredor. Las similitudes entre la personalidad, el personaje y el escritor no termina ahí. Otro término crucial que Altamirano se refiere al mismo es que es de un indio feo, algo que utiliza para describir a Nicolás varias veces en la novela. Y la similitud final, Yautepec está ambientado en Morelos. Por lo tanto, el idioma podía hablar la familia de Nicolás, probablemente era náhuatl, como Altamirano. ¿Por qué son importantes estos similitudes? Pues tienen que ver con a pesar de ser a pesar de ser indígenas, ambos hombres se convirtieron en buenos ciudadanos liberales. Altamirano comprende la realidad que la mayoría de los indígenas en el siglo XIX no tendrán acceso a la educación. Por lo tanto, para Altamirano, una alternativa a la educación para los nativos mexicanos es de liquidarse a trabajos productivos respetables como la heredia, que contribuyen a la producción general del Estado Nacional. Es interesante a ver que el error protagonista es un indígena y el villano antagonista, el Zarco, es blanco. La representación es importante. Sin embargo, los lectores deben de tener cuidado al mirar de cerca a Nicolás y todo lo que representa. Nicolás es orfano y se crió en Yautepec, un pueblo mestizo, y se debe entender que no tiene lazos con su comunidad indígena. No hay implicaciones de que tenga ningún vínculo con otros pueblos indígenas ni con su cultura. Esto es por un motivo exacto. Como ven, Altamirano ha hecho Nicolás el perfecto súbdito indígena liberal, uno que no tiene apegos a su cultura, su gente, su pueblo o su idioma.
Si estas restricciones coloniales, ya que los liberales consideraron la indigeneidad como un signo de atraso, Nicolás puede alcanzar su máximo potencial. Nicolás no está atado a la tierra de Yautepec porque para Altamirano, él ve los vínculos indígenas con sus tierras ancestrales como un carga que les impide convertirse en buenos ciudadanos liberales productivos, como el personaje ficticio Nicolás. Nicolás, sin ningún vínculo con el idioma, cultura, la cultura o la tierra, encuentra la felicidad a casarse con la buena mestiza Pilar y es capaz de crear unas felicidades para siempre con probablemente hijos mestizos que compartirán las características similares de su padre, pero que no tendrán los lazos de sus herencias indígenas, igual como su padre. Por lo tanto, si los indígenas siguen los pasos de Altamirano o Nicolás, ellos también pueden disfrutar a los frutos del liberalismo, a la costa de sus lenguas, traducciones y identidad. Esta presentación ha demostrado cómo el Zarco, a través de ese escenario, temas y personajes, busca crear una solución moralmente correcta para incorporar los pueblos indígenas a la nación a través de la liberación. Sin embargo, esta prescripción en términos modernos puede verse nada menos que como un genocidio cultural. No debería sorprender que las ideas del Zarco fueran bien recibidas. No debería sorprender que las ideas del Zarco fueran recibidas por los élites indígenas como Ignacio Altamirano o Benito Juárez, quienes no hicieron nada para detener la ola de la destrucción de la pluralidad lingüística indígena y en cambio buscaron borrarla a través de su formación en escuelas eurocéntricas que pretendían y propagan la supremacía de la cultura blanca europea, así como su propio éxito al convertirse en miembros de la élite liberal. Ellos buscaron emular esos para otros indígenas. Sin embargo, como han visto en los pueblos indígenas tanto en el pasado y hoy, en el presente, los frutos del liberalismo y el neoliberalismo dan pocos recompensas por los abandonos de su lengua y cultura. El mejor método para combatir tal borrado proviene de mismos sistemas que utilizan para destruir el paisaje lingüístico multipolar de México, la educación. Fue la educación lo que permitió el éxito de Altamirano y Juárez, pero también las ideas para abolir las formas de vida indígena. Por lo tanto, para rectificar tales errores, las comunidades indígenas, los propios pueblos, deben tener más acceso y control sobre la educación, especialmente en lo respecto de la educación de su propia gente. No me corresponde a mí decir cómo desarrollar eso, pero las comunidades indígenas, no solo aquí en México, sino en todas partes del mundo, deben responder ellos mismos para mantener sus culturas, tradiciones y idiomas. Mis agradecimientos, mi bibliografía y preguntas y respuestas. Y muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a continuar con el programa. Ahora les presento a César, que igual tú tienes control ya de la pantalla para poder compartir si tienes alguna presentación. Yo me apago el micrófono y adelante, César. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Muchas gracias, Cindy y Cristian. Una muy buena presentación. Voy a tener bastante trabajo para poder alcanzar lo que Cristian hizo ahora, pero vamos a intentarlo.
está. Sí, sí pueden ver la presentación. Sí, todo bien. Todo bien, ok. Muy bien. Como Cindy ya les comentó, yo soy César Barreras, soy un miembro de la Nación YOM, de la Nación en la Transborda, que se encuentra en el desierto Altar de Sonora, entre el suroeste de Arizona, en Estados Unidos, y el noroeste en México. Y el tema de mi presentación ahora es un tema que básicamente hemos estado trabajando en los años anteriores a atacar este tema que lamentablemente creo que la academia ha hecho casi como un mito, ¿verdad? El hecho de que la revitalización de lenguas es un tema muy importante para nosotros, personas indígenas, y también para personas aliados que entienden que es un concepto de una gran importancia para nuestra existencia como personas indígenas, para nuestro acceso a nuestras prácticas cosmológicas, pero también es parte de nuestra herencia cultural que nos han pasado nuestros ancestros. Entonces, hay varios factores en los que la revitalización de lenguas es de suma importancia para nosotros como personas indígenas. Pero hay un concepto que la academia se ha enfocado, y digo la academia porque es una institución a la que no le hace falta privilegio, ¿verdad? En el aspecto de que los expertos acuden, los antropólogos, los lingüistas, acuden a las comunidades, estudian una lengua y luego comentan, no, esta lengua tiene propiedades curativas, o hemos visto la manera en que puede curar a la gente, ¿verdad? Pero este aspecto de curativo que contienen las lenguas indígenas, tal como se ha escrito, suena más como una metáfora que como una práctica en sí. Y pues eso es algo de lo que yo precisamente voy a hablar el día de ahora. ¿Tienen las lenguas indígenas un efecto que puede impactar la salud de las personas que accesen a ellas? Bueno, como integrantes del sector de la red y del noroeste de México, el suroeste de Estados Unidos, como personas indígenas viviendo en esta parte de la frontera, de la transfrontera, nosotros comprendemos más que la mayoría de la gente el concepto de la diáspora. ¿Por qué? Pues vamos a analizar primero los efectos de por qué es de urgencia la rehabilitación de lenguas. Bueno, en México, si algo sabemos nosotros es que los censos que nos promueve el INAH, pues lo único correcto de estos censos es que probablemente no fueron hechos de la manera correcta. Pero en el último censo, en 2015, se nos dice que hay más de 1,000 hablantes de la lengua YOM en Sonora. En Estados Unidos hay menos de 100 hablantes que se permanecen en el suroeste de Estados Unidos, ¿verdad? Y el problema con esto en Estados Unidos es que la mayoría de estos hablantes, sus edades están por encima de los 68 años. Y lamentablemente este estudio fue en el 2016. Lamentablemente con lo de la pandemia, del 2019 a la actualidad, en 2022, hemos perdido 12 hablantes más de la lengua YOM. Y según lo que yo tenía entendido, eran 38 hablantes los que quedaron en Estados Unidos, menos estos 12, estamos hablando de 26. La situación es significativamente crítica, lo que se vive en la transfrontera, ¿verdad? Para la gente YOM. Pero antes de nada, y esto es un concepto que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Es algo que vivimos, pero por razones emotivas, es algo que voy a mencionar para no estar de más. Y esto es el impacto que ha tenido en las lenguas indígenas, en las culturas indígenas, en las soberanías indígenas, los impactos neocoloniales que
la profesora Shannon Speed ha mencionado. Y este aspecto de neocolonial se refiere a desde el contacto que hubo con los españoles y esas pólizas y esa manera de tratar a la gente indígena se ha difundido en las pólizas que ahora contienen los países de México y Estados Unidos, ¿verdad? Y ella lo ha caracterizado como con el propósito imperialista de eliminar, reemplazar y completamente erradicar a la gente indígena, a las lenguas y a las tradiciones, como una manera de incorporar hacia el progreso. Y pues dado que ya miramos las estadísticas y comprendemos un poco de la teoría que se ha escrito, pues es sin duda alguna, es redundar decir que hoy mismo es el momento más crítico para pues, revitalizar las lenguas indígenas. Ahora les quiero hablar un poco de la diáspora yaqui. En México, una amiga mía, Raquel Padilla Ramos, una antropóloga del INA y maestra, profesora en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, dedicó la mayor parte de su vida a documentar la diáspora yaqui, ¿verdad? Y lo que se le llama en México las guerras de exterminación en contra de la gente yaqui. Notamos que desde 1884 a 1909, que fue el periodo que caracterizó la intensa persecución contra la gente indígena en la frontera por parte del presidente y dictador del régimen mexicano, Porfirio Díaz, y una póliza que fue incluida a nivel binacional, ya que tanto México como Estados Unidos se aliaron para traer el progreso hacia la frontera, traer el progreso hacia las tierras que pues colandaban con el río Colorado, ¿verdad? Y que, como ustedes saben, y como todos sabemos, son tierras hábilmente fértiles, tierras que son caracterizadas en la época de los españoles por tener oro y plata, y pues en nuestras épocas ahora siguen siendo tierras que son hábilmente fértiles para la cosecha. Y Raquel Padilla Ramos y tanto el antropólogo estadounidense Edward Spicer, con un conteo de documentos militares, tanto periódicos y cartas personales, llegaron a la conclusión que la población Yoeme fue erradicada a un 82% de su existencia, ¿verdad? Ahora, este es un tema controversial en el aspecto de hasta qué aspecto se puede afirmar que fue un 82%, ya que en la diáspora, como nosotros sabemos, como nosotros estamos conscientes, en la diáspora, pues hubo mucha gente que tuvo que esconder su cultura, tuvo que esconder su origen yoeme, ¿verdad? Su origen indígena. Pero el hecho de que se haya documentado de más de 30,000 muertes a manos del régimen mexicano y de las pólizas estadounidenses, no nos cabe otra duda que decir que esos eventos que tomaron plazo durante el régimen de Díaz del 84 a 1909 constituyeron un genocidio, ¿verdad? Bajo la Convención de las Naciones Unidas y algo que Rafael Lemkin en 1943 para afrontar lo del régimen nazi, se escribieron ciertas guías que indican que el intento, tanto fallido como cumplido, de querer erradicar a una raza basado solamente en su existencia como tal raza, como tal cultura, como tal etnia, es un genocidio. Entonces, esa es la definición con la que estoy trabajando yo ahora. Y el hecho de por qué es muy importante esto es porque, como todos nosotros estamos conscientes de lo que está pasando en Rusia, en Ucrania al momento, y como gente indígena que ha sufrido desde la llegada de los españoles, comprendemos que el trauma es algo que se pasa
transgeneracionalmente, ¿verdad? Y esa es la segunda parte de la que voy a estar hablando en mi presentación ahora, lo que se le llama la epigenética, ¿verdad? Y esencialmente la epigenética es el campo de la ciencia humana, de la ciencia genética, que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio en la secuencia del ADN, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Bueno, esencialmente la epigenética describe que en términos actuales, ¿verdad? Lo que está pasando en Ucrania en este momento, ese trauma, ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, esa violencia que la gente está experimentando en el momento presente, su genética se está modificando, ¿verdad? Una metilación que les está pasando a sus genes, a su genoma humano. Y esa adición de metilación a su genética en el futuro, cuando ellos lleguen a tener hijos, sus hijos heredarán esos traumas, ¿verdad? Entonces, esto no nos sorprende que como nosotros como poblaciones descendientes de diáspora, nosotros por ende hemos heredado este tipo de metilación humana hacia nuestro ADN. Y eso presenta un problema increíblemente enorme para nosotros como personas indígenas, porque no solamente estamos hablando de tenemos que afrontarnos a la pérdida de lenguas, a la pérdida de nuestra soberanía, nuestras tierras, pero también tenemos que lidiar con enfermedades hereditarias que hemos heredado a causa de estas guerras de exterminación que se han hecho contra nuestra gente. Esta página simplemente habla de un poco de las pólizas que Díaz firmó, ¿verdad? En donde él decía, por mi cuenta va, no quedará ningún yaqui en Sonora, y el que quede será considerado rebelde y será tratado como así. Y todas estas pólizas llevaron a una masiva deportación, como ustedes saben, hacia los interiores de la República, hacia Veracruz, México, hacia Veracruz, Oaxaca, Yucatán, que eran sedes de las plantas de caña, de nequén, e incluso se mira la deportación de yaquis hacia partes como Guatemala, Costa Rica, Cuba y Marruecos en África, ¿verdad? Es algo con lo que yo estaba trabajando con Raquel Padilla Ramos antes de su muerte en el 2019, lamentablemente, pero espero que algún día de estos pueda volver a retomar yo ese tema con ella. Ahora les voy a hablar del estudio piloto que hicimos aquí en la Transfrontera, en la ciudad de Los Ángeles. Algo muy importante acerca de este estudio piloto que hemos estado trabajando es el hecho de que a mí me enseñó personalmente dos cosas, ¿verdad? ¿Qué es verdaderamente revitalizar una lengua, verdad? ¿Qué es verdaderamente enseñar una lengua? ¿Es simplemente escribir en el pizarrón y enseñarlo como si fuera educación seglar? ¿O se trata de invertir nuestro tiempo en conocer las necesidades de nuestros estudiantes, las historias de nuestros estudiantes y la razón de por qué están ahí? Y pues como ustedes ya han de saber, la primera manera de simplemente hacer un currículum y aplicarlo a todos no fue algo que nos llevó a ninguna parte, ¿verdad? Y en este estudio piloto tuvimos 13 estudiantes, de los cuales eran adolescentes, entre las edades de 11 y 18. Y estos estudiantes tenían dos cosas en común, ¿verdad? La primera, no querían estar en las clases. Y la segunda era de que ellos estaban sufriendo de varios aspectos, tanto mentales como de conducta, e incluso estaban lidiando con problemas que van más allá, ¿verdad? Los problemas que caracterizan a las personas jóvenes que lamentablemente pues acceden al suicidio como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Un mecanismo que es parte de la enfermedad mental de los que ellos están sufriendo, ¿verdad? Entonces, esto fue algo interesante porque abrió la puerta a verdaderamente analizar de una manera crítica los impactos
de la lengua, de la cultura, de la compañía que se brinda cuando varios estudiantes se unen para poder aprender algo. Y pues voy a moverme hacia los resultados, ¿verdad? No, nada más le estoy dando un poquito de información. Y un poquito más de dónde tomó esto. Esto, como les dije, fue en Los Ángeles. Y Los Ángeles es la ciudad con la población más alta de diáspora UM en lo que es California, ¿verdad? Aparte de Arizona, vendría siendo California. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora antes de moverme a los impactos del estudio, de la antropología lingüística. Es la ramificación en la que yo estoy, antropología lingüística y antropología genética. Pero la antropología lingüística nos ayuda a entender y a comprender lo que se le ha llamado como ideologías de lengua, ¿verdad? Ideologías lingüísticas, que lamentablemente no simplemente son dominadas por la gente, la población, pero son impactadas por cosas como una diáspora, como pólizas, la política, y estas influyen, tal como la genética que expliqué antes, a que la ideología que se tiene de la propia etnia de uno vaya cambiando a través del tiempo. Bueno, como les había comentado, antes, en este campo que estoy merciendo tanto la genética como la lingüística, es importante entender la historia de cada estudiante como antropólogos, ¿verdad? Cada estudiante tiene una historia, tiene un origen, tiene un porqué están en esas clases, ¿verdad? Como les dije, sea de que se les ha mandado de que estén en estas clases, sea de que se les haya asignado estas clases, o sea de que ellos mismos hayan buscado estas clases. Hay un porqué a todo. Y al encontrar este porqué, al preguntar este porqué, es que verdaderamente llegamos a un entendimiento más claro de poder saber cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Alice Staff, una lingüista y científica del Instituto de Toronto, ha comentado que el acceso a los recursos culturales en la víspera de una diáspora promueven tanto conocimiento lingüístico y cultural que combinados con el acceso a hay un impacto en la salud de los estudiantes. Bueno, ¿hasta qué aspecto tiene razón TAF? Porque es un poco difícil medir los impactos de la lengua en los estudiantes. Es difícil medirlos. Bueno, Paul Crossley, un lingüista en la Universidad de California, Los Ángeles, y la persona que gracias a él es en el lugar en el que estoy yo ahora, ha dicho que la cultura, la lengua y los factores que influyen a ambos están totalmente conectados en un ensamble ideológico que él ha llamado el ensamble ideológico cultural y lingüístico, ¿verdad? Y usando esta definición como la fundación de mi interpretación, yo alego que la gente, por ende, está interconectada, ¿verdad? Gente de la misma cultura, ¿verdad? Y al perder esa noción de conexión, ¿verdad? Tanto lingüística, tanto cultural como social, la salud de estas personas que dependía de esas conexiones también es interrumpida, ¿verdad? Y esa salud estamos hablando de lo que se le llama como los traumas, los estreses, las ansiedades, que son base fundacional de las enfermedades mentales. Ahora vamos a hablar un poco de las implicaciones de nuestro estudio, ¿verdad? Y por qué fue algo tan impactante el aspecto de las enfermedades mentales, el suicidio.
Bueno, aquí en los Estados Unidos, el suicidio en las poblaciones indígenas es casi 3 veces más alto que el averaje nacional. Y lamentablemente Estados Unidos rankea primer lugar en suicidios a nivel mundial. Entonces, no solamente las poblaciones indígenas son las más altas en su país, sino son las más altas en el mundo, si lo miramos de esa manera, ¿verdad? Y esto surpasa a la gente que sufre del síndrome postraumático, ¿verdad? Que se adquiere en la guerra. Y de esos 3 estudiantes que les había comentado, de las jóvenes de entre las edades 11 y 18, todos los 13 sufrían y eran tratados con formas alternativas, ¿verdad? Medicación, terapia, programas antisuicidios, ¿verdad? Y a pesar de que solamente se nos había autorizado para tratar con esos 3 estudiantes, con el tiempo, los padres, los parientes, vieron el progreso de los estudiantes en esas intervenciones culturales y decidieron empezar a asistir a estas intervenciones culturales, ¿verdad? En las que nos presentaban, oye, hubo una reducción de medicación en mi hijo, en mi hija, el psiquiatra, el psicólogo, el terapista, me dijo que hay un progreso en su conducta. Quiero ver de qué se trata esto. Bueno, al final de cuentas, tuvimos más de 80 personas que asistieron hacia nuestras intervenciones culturales, ¿verdad? Y 53 de ellas participaron en nuestras encuestas, ¿verdad? Nuestros estudios cuantitativos. En términos de lingüística adquirida, de proficiencia lingüística, el 20% de los 53 estudiantes reportaron ya poder ser un hablante de la lengua intermediario, ¿verdad? ¿Y cómo defino intermediario? Bueno, intermediario se define simplemente por el hecho de que ellos ya pueden expresar con sus propias palabras y entender palabras de otros, cosas como emociones, cosas como qué sucedió en el día de ahora, cuáles son mis planes, qué deseo, qué hice, y pedir cosas básicas, ¿verdad? Es algo que está basado en una ideología que ayuda al estudiante a ver lo que está dentro de él y expresarlo y entender lo que otros están diciendo en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, en total, cuando la pandemia pues, nos golpeó a todos, ¿verdad? En el mundo en 2020, nuestras intervenciones culturales se tuvieron que mover a en línea, ¿verdad? Y esto permitió a poder acceder a un número más grande de estudiantes. Tuvimos cerca de los 300, pero solamente 203 pudieron responder a nuestros informes, ¿verdad? Y de los 203, 175 reportaron sintiéndose mejor durante las clases y las actividades. Incluso uno de los factores que más me encantó de la manera que los estudiantes se expresaron acerca de las intervenciones culturales fue el hecho de que recomendaron la intervención cultural como algo sumamente impactante para ayudarles a navegar la situación del COVID. Y hay que recordar que algunos de estos estudiantes estaban lidiando con tendencias suicidas, ¿verdad? Estaban en estos programas de prevención suicida. Y pues gracias al Creador no perdimos a ninguno de estos estudiantes. E incluso todos se graduaron de sus programas en los que estaban enrolados, ¿verdad? Y una de las cosas que en común, un tema común que se trató fue el hecho de que los estudiantes reportaron el sentirse parte de algo mayor que ellos, ¿verdad? De su cultura, el tener un propósito en sus vidas. Ahora hago la pregunta, las intervenciones culturales, la rehabilitación de lenguas, ¿verdaderamente tiene un impacto en la vida de la gente? Bueno, antes de que nada, quiero establecer qué significa estar bien, ¿verdad? Tanto mentalmente, ¿qué significa tener salud?
¿verdad? Y creo que hay muchas definiciones, ¿verdad? Los libros médicos, los libros psiquiátricos, los libros psicológicos, todos tienen una opinión. Pero dije, si estamos hablando de una población indígena, ¿por qué no asistimos y repasamos lo que dice nuestra propia lengua acerca del concepto de estar bien, de tener salud? Y nuestra lengua Yoeme entiende estar bien como un concepto, el tener 4 aspectos claves. Estar bien o tener salud significa estar bien mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y el quinto es socialmente, ¿verdad? Entendemos que una comunidad no es una persona o 2 o 3, ¿verdad? Una comunidad es un conjunto de gente que la compone. Bueno, ahora quiero repasar un poco de las voces de los estudiantes de los que les había comentado, aparte de ese grupo de los 13. Y aquí tengo 3 de los estudiantes que se destacaron, ¿verdad? Disculpen que están en español, que no están en español los slides, pero voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo para explicar un poco de lo que están hablando los estudiantes. Y he cambiado los nombres, he puesto nombres en Yoeme para los estudiantes, ¿verdad? Wikit aquí nos dice, el martes se ha convertido en algo excepcional de mi semana. Como he compartido con mi terapista, participando en las intervenciones culturales, me dan un propósito y me dan fortaleza para mirar hacia otro día. Ella es una de las estudiantes que estaban lidiando con problemas relacionados al suicidio, ¿verdad? Era una persona que ya había intentado terminar su vida un par de veces y me dio mucho gusto oír esto, ¿verdad? Y saber que pudo sobrevivir la pandemia y ahora está enrolada en un colegio comunitario, ¿verdad? Otro estudiante dijo, he aprendido una lección muy importante con estas intervenciones culturales, ¿verdad? Esto es TECA. Esta persona dice, he entendido mi rol en la sociedad Yoeme, en esta comunidad, ¿verdad? Me siento en control de mi vida, tanto emocional y mentalmente. Tenku mencionó, a través de mi cultura y la lengua, yo tengo un propósito y nadie puede quitarme eso. Como nos estamos atrasando un poquito del tiempo, disculpen amigos, voy a tratar de moverme más rápido. Ahora quiero tocar el último tema de discusión y algo que es también fundamental en el aspecto genético, epigenético, para mis investigaciones, ¿verdad? Ya hablamos un poco de la antropología lingüística, ahora vamos a hablar un poco de la antropología genética, genómica. Sabemos que la gente está interconectada, ¿verdad? Christakis, un doctor en la Universidad de Yale, en Nueva York, ha comentado que es de suma importancia analizar las conexiones sociales que la gente hace y que tiene acceso durante su vida cultural y su vida seglar para analizar la salud de la persona, ¿verdad? Si la persona no está bien en sus círculos sociales, si no tiene acceso a esos círculos sociales y si no puede mantener conexiones sanas en ese aspecto, hay un problema en la salud de la persona, ¿verdad? Y sabemos que como poblaciones indígenas hemos sufrido una diáspora. Entonces, nuestro acceso a conexiones sociales que por años en nuestra genética, nuestro código genético, se había dependido de ellas, se nos ha quitado, ¿verdad? Y en eso se ha reemplazado con traumas, con ansiedades, con enfermedades mentales. Entonces, podemos ver que según lo que nos ha dicho Christakis, es necesario poder acceder a estas redes sociales, ¿verdad? Y no estamos hablando de las redes sociales del Face o del Instagram o del WhatsApp, estamos hablando de redes sociales personales, ¿verdad? Entonces, sabemos que se requiere un poco más de nosotros
para poder llegar a conocer la historia de las personas, ¿verdad? Y poder entender cómo usan su autonomía personal para acercarse y recuperar ciertos vínculos sociales, ¿verdad? Ciertas redes sociales. Entonces, los estudios que se hicieron entre Christakis en el 2008 y Cacioppo en el 2000 indican que el acceso a las redes sociales y la integración de cada individuo en sus propias comunidades promueven estimulación mental vía una complejidad social. Pero esto no solamente tiene impactos a nivel mental, tiene impactos a nivel genético, tiene impactos a nivel oncológico. Oncológico nos referimos a prevención de cáncer, ¿verdad? Y en este aspecto nos referimos a, dado el hecho de que el tener acceso a redes sociales e integrarse como individuos en esas comunidades estimula el sistema inmunológico de las personas, sube las defensas, se ha comprobado científicamente por estos dos doctores, y además promueve una respuesta más fina del cuerpo cuando se presenta con bacteria, con enfermedades tan simples como la gripa o enfermedades como el cáncer. Bueno, amigos, vamos a hablar ahora un poquito de la genética. Vamos a terminar en ese aspecto. Una vez más, una disculpa porque yo creo que ya me estoy excediendo de tiempo. Pero es algo que estoy queriendo incorporar como una nueva norma en el campo de la lingüística antropológica y de la antropología en general, ¿verdad? Sabemos que el gobierno no escucha a la gente indígena. Eso no es nada nuevo. No nos prestan atención, no cumplen con sus responsabilidades a modo cabal como debe de ser, tanto en Estados Unidos como en México. Y una de las maneras en que las fundaciones a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel nacional, a nivel binacional y transnacional, promueven y prestan más atención de manera monetaria, desafortunadamente, a la gente indígena, es cuando se usa una aplicación científica con estadísticas que de ninguna otra manera se puede voltear la cara. Entonces, eso es el tema de mi discusión. ¿Debemos nosotros como antropólogos incorporar un aspecto bioantropológico hacia nuestras investigaciones de la lengua, de la rehabilitación de lenguas? Yo opino que sí. Y estas son algunas de mis recomendaciones, ¿verdad? Debemos de usar ciertas marcas biológicas que puedan medir cosas como el cortisol en nuestras hormonas en nuestras hormonas de adrenalina, ¿verdad? ¿Y cómo podemos coleccionar estas cosas? Bueno, podemos hacerlo de una manera tan fácil como coleccionar samples de las uñas, samples de saliva, samples de pelo, ¿verdad? Orina, sudor, medir la presión. Y estas se estudian en un laboratorio para buscar marcas de estrés, marcas de ansiedad a término corto, a término mediano y a término largo, ¿verdad? Porque hay que recordar que las intervenciones no van a durar 2, 3 semanas, un mes. Es algo que va a durar de entre 3 a 6, a 9, a 12 meses para poder oficialmente tener un resultado concreto, ¿verdad? Y este tipo de intervención es necesaria, en mi opinión, porque tal como vimos los previos ejemplos de las intervenciones culturales en gente sufriendo enfermedades mentales bastante drásticas, si podemos medir el impacto que tiene en tanto personas con enfermedad mental como personas sin enfermedad mental, y si hay una reducción clara, como una reducción clara entre ambos casos, podremos alegar y podremos pedir a nuestras autoridades correspondientes que
nos presten ese tipo de atención, nos den esos recursos para poder incluir las prácticas culturales como prácticas sanativas de una manera que promueve la salud. Bueno, amigos, se me ha acabado el tiempo. Me encantaría más discutir el tema. Y discúlpenme si me traigo un poco con palabras. Es algo de lo que lidiamos. Lamentablemente, pues, tanto Cristian y yo recibimos nuestra educación, nuestro entrenamiento en inglés y cuando queremos, pues yo en lo personal, cuando quiero ya traducirlo al español, pues se batalla un poco, pero ahí está mi email, cesar3@ucla, si quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias. Yo puedo Tesiabo, Simen Bechivo, Inmala, Achain. Muchas gracias a todos, señores y señoras, que pasen un buen día y gracias. Muchas gracias, César. Muy interesante la plática. También la tuya, Cristian. Pues tenemos muy corto tiempo para las preguntas, pero yo sé que esta plática no se va a quedar aquí y que les quiero extender la invitación para que nos acompañen en alguna de nuestras reuniones en la Red 49 en el verano, para que así continuemos esta conversación. Y pues yo sé que, bueno, yo siempre tengo muchas preguntas, pero creo que ahora me voy a limitar y quisiera nada más abrirle el espacio de nuevo a Cristian y a César para que nos den un último comentario y ya de ahí pues terminar esta sesión para que tampoco no se sienta tan pesada. Y como decía, posponemos las preguntas para el verano, en donde espero que puedan acompañarnos en presencia, en persona, para continuar con esta plática ya con más miembros de la red 49, después de que puedan también la red ver este video y platicar más tal vez informal. Entonces, le cedo la palabra de nuevo a Cristian y bueno, luego César, los últimos comentarios y bueno, cerramos la sesión. ¿Qué les parece? Bien, adelante entonces, Cristian. Muchas gracias, César, por tu presentación. Bueno, y también gracias, Cindy. Para mí, este proyecto es para como mostrar cómo importante es la historia, para como mostrar cómo estamos ahorita, cómo está presente. Y como tenemos que entender es cómo es posiblemente de que como tenemos como ejemplos como Benito Juárez o Ignacio Altamirano como hombres indígenas de que pueden subirse los más niveles más altos en la sociedad mexicana, pero ahorita eso no es posiblemente para muchos indígenas en no solo México, pero en cualquier parte del mundo. Y con eso tenemos que entender cómo es el de capital, como de acceso, de fuentes, de que mucha gente indígena probablemente, como desafortunadamente, no tienen acceso a eso. Y vemos cuando tienen acceso a eso, pueden maximizar como de los niveles más altos en la sociedad, como pueden hacer presidentes, pueden hacer como escritores muy famosos de que sus obras están leídos en todas partes del mundo. Y esa situación para cambiar es como tenemos como hacer una distribución de fuentes de capital para que la gente indígena puedan tener más acceso. Pero no solo eso, no solo de la capital, no solo de eso, tiene que ser, porque vemos cuando eso pasó con estos hombres, se convirtieron con ideas muy problemáticos, como muy ideas como de extinguir o hilar de sus culturas indígenas, de las raíces donde vinieron, de las comunidades que vinieron. Y por esa razón necesitan venir como en no tiene venir solo en individual, tienen venir con las comunidades, como comunidades juntos tienen que trabajar para como rescatar y como ayudar a sus comunidades, su gente propia de que viven ahí y como de una gente en solidaridad y no solo como de un individuo, de que trabajan juntos para que puedan hacer cambios. Como han mostrado como de estos dos hombres indígenas, bueno, bueno, más tarde hablando con eso, pues también es para con Benito Juárez, es de que ellos solo estaban empezando como de individuales y como solo, y ya estaban como abandonaron sus comunidades indígenas, pero para los indígenas de que viven ahorita, no necesitan hacer eso, pero
no necesitan hacer eso, pero es la única manera para que a veces se puedan escapar de como de la pobreza y de las otras injusticias que les se confrontan a las comunidades indígenas. Por eso es necesidad como de encontrar una nueva modelo para vivir, porque no solo afecta a las comunidades indígenas, afectan como los afromexicanos, afrolatinos, la gente queer, las mujeres, de cualquier grupo, como tienen que haber una solidaridad para hacer cambios de esto, de que como de juntos unidos, de que puedan hacer, de ver de la historia, de la insolidaridad, de que hay posiblemente de cambios, como de distribución de las fuentes y todo eso. Por eso para mí, para estos proyectos, para mostrar cómo la historia afecta el presente y cómo podemos hacer cambios para como diferente, para que podamos vivir en una sociedad más diferente que ha pasado en los 200, 500 años de esta colonización. Por eso, muchas gracias por tu tiempo y le doy la palabra a mi compañero y amigo César. Una pregunta. ¿Podemos hacer preguntas o no? Adelante, yo por su tiempo, pero yo estoy disponible a escuchar preguntas. Cristian, ¿cómo está tu tiempo? ¿Una pregunta o no? Bueno, Cristian, me encantó tu presentación. Creo que, y lo hemos discutido sobre bastantes lunches y comidas y ya la mera verdad se me notan los lunches en la panza. Pero en tu opinión, Cristian, y es algo que habías enfocado en la presentación en inglés y lo hiciste en español, que me encantaría que nosotros como colegas y como gente de la red indígena, ¿cómo ves que nosotros podamos navegar los efectos históricos, como tú lo has mencionado? Porque estos efectos históricos tienen impactos tanto a corto plazo como a largo plazo y los estamos viviendo, ¿verdad? De estas sociedades que los efectos que tuvieron hoy mismo los estamos experimentando en México. Pero ¿cómo podremos pelear contra problemas o cómo podemos hacer address estos problemas que nos sigue trayendo palabras problemáticas como por ejemplo las ideologías que expresa el mestizaje, las ideologías coloniales que nos traen como por ejemplo la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de los grupos, como tú habías dicho, marginalizados, tanto indígenas como no indígenas, ¿verdad? En México. ¿Cómo podemos usar estas perspectivas y beneficiarnos de tus investigaciones históricas para poder decir, este es el precedente, qué podremos hacer, qué recomiendas? Sí, muchas gracias, César. Es muy importante de entender de que el genocidio de que pasó con las poblaciones indígenas en la conquista meramente como en el siglo XVI, y después luego los genocidios que pasó con los mayas y de los yome, de que pasó también eso. Eso era muy poderoso para extinguir la gente indígena, pero eso no explica totalmente como esta destrucción de la gente indígena como para muchos pueblos también también como luego pasó con los yomes y los mayas también, de que luego pasó ese genocidio de que yo hablo de cultural, de que es más que encontraron los liberales de que era más efectivo que eliminar la gente, porque no haría posiblemente en muchos lugares para eliminarlos. Todavía la gente, esa es la cosa que necesitamos entender, que la gente indígena es importante para la producción y para mantener la nación mexicana. Y no solo mexicana, pero para todas las naciones que tienen indígenas. Son importantes para la producción, para explotar, para sus obras y todo eso. Pero sí, ellos encontraron que el mestizaje era la más efectiva manera para como extinguir las comunidades indígenas. Ya vemos cómo los resultados son, como algunos lugares como Oaxaca tenían como 99% como la fundación de la República Mexicana, y ahorita ya es como que, bueno, dice como 40, 50, pero bueno, no vamos a hablar con eso, pero sí, la cosa es de que tenemos que hablar y atacar y desarrollar es esta idea de mestizaje. ¿Qué es?
cómo lo implementen y cómo este todavía está en el lexicón y como en el pensamiento de muchos mexicanos que olvidan sus raíces, como no tratan de como entender sus raíces y como solo usan la idea de que son mestizaje y ya no quieren hablar más de raza. Y eso es importante de cómo tenemos que entender de que como esta idea de mestizaje termina toda práctica de la raza. Es igual como en Estados Unidos tienen otros temas como para como otras metodologías para como ya no hablar de la idea de race, pero en este contexto en México y muchas partes de Latinoamérica usan la idea de mestizaje para como insinuar todo, hablar de como de que, oh, la problema indígena o la prueba negra. Y por esa razón, como necesitamos tener una plática real de como qué es mestizaje y cómo tenemos a como ya quitar hablar de esa palabra de mestizo, mestizaje, es muy problemática y tenemos que encontrar otra manera para como de, pues sí, pues sí, como tenemos que encontrar otra idea como de cómo hablar como de la población mexicana. Y bueno, y no también de cómo hablar como de lo neoindigenismo, también eso es problemático también, pero tenemos que encontrar otra manera para como incorporar la gente de que ya ha perdido sus raíces, porque tu proyecto, César, es muy importante, porque está hablando de eso, como de la diáspora, de como de los de la Yome, de que porque muchos de ellos ya se han convertido como como de mestizo, pero 100 años, y porque había una extensión de eso, y tenemos que hablar como eso de que como ¿qué es realmente qué es mestizo? ¿Qué es eso? Y como esto debe una idea colonial, porque ya quitamos la palabra indio, ya hablamos de como del concepto indígena. ¿Y por qué no también hablamos esto de mestizo? ¿Por qué ya no quitamos ese concepto colonial? ¿Por qué todavía lo usamos? Eso tenemos que tener una práctica. Y sí quiero hablar más con eso con tiempo, pero ahorita podemos tener más prácticas, César, y también si quieren gente que hablar más prácticas conmigo, ahí me van a ver como ojalá realmente en las académicas y las conferencias aquí en México y también todas partes de Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias. Sí, gracias, Cristian. Muy importante. Me recuerda mucho a esta lógica de eliminar al cuerpo indígena, ¿no? Que viene del académico Patrick Wolf, que habla precisamente de esto, que apunta directamente al mestizaje en México, que es otro tema de conversación. Y yo creo que como académicos también es nuestra responsabilidad, pues, abordar estos temas que están bien cargados históricamente, políticamente, y que pues es ese cambio de ideología, ¿no? Que necesitamos para pues poder movernos a lo que es importante ahora, ¿no? La visualización de las culturas y comunidades indígenas y específicamente en este contexto, la sostenibilidad o el sostener la vitalidad indígena, ¿no? Y en la lengua y en la literatura. Así que, bueno, no sé, César, adelante con un pequeño comentario, últimas palabras, no sé. Y cerramos sesión y nos vamos a agendar para la siguiente plática de mestizaje. Sí, no, muchas gracias a ustedes, a Cindy, muchísimas gracias por invitar tanto a Cristian como a mí, lo apreciamos, muchas gracias a la red, a nuestros parientes indígenas que tenemos, a la gente que nos ha ayudado a llegar hasta este momento. Somos una comunidad, así es que nada se hace por cuenta misma. Y sí, no, me encantaría continuar la discusión pronto y ahí está mi email, si a alguien les encantaría hacernos pues, preguntas vía email, ahí nos veremos pronto. Un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, un saludo a todos. Voy a parar ahora nuestro panel y hasta pronto. Yo creo en el verano nos podríamos otra vez reunir y ver cómo nos organizamos. Muchas gracias por su atención.